¿Cómo estáis, amiguitos? Continuamos con la serie de los proyectores. Hoy nos toca ver otro proyector de la marca MacCubic, el MacCubic L18, un proyector con un rayo láser que hace desaparecer cosas, solo es el evitador de obstáculos, ahora lo veremos, y tiene cosas tan interesantes como una calibración de brillo y de colores que otros modelos no tienen. Tiene un sistema de sonido que no está nada mal y pondremos a prueba la calidad de su proyección 1080p nativo, así como sus colores. Bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología. Comenzamos. Pues sí, esto que tengo hoy por aquí es el proyector MacCubic L018, es el tercer modelo que vemos de esta marca por aquí, viene muy bien embalado y protegido. Aquí tenemos algunas características, así como el nombre, direcciones de correo y números de teléfono por si necesitamos esa atención al cliente. Y en esta cara de aquí algunas características como que es 1080p, ese evitador de obstáculos, esa corrección de proyección y otras características que ahora veremos en profundidad. Vamos a sacar a nuestro amiguito de la caja y aquí encontramos que viene protegido con el corcho blanco y un detalle en el que han dejado el botón de encendido para que lo veamos. Retiramos el corcho blanco. Esta caja me imagino que será la caja con los accesorios y algunas cositas que necesite el proyector. Viene protegido en esta bolsa de textura esmerilada que tanto me gusta, y en principio lo que puedo deciros es que tiene un peso de 1,3 kg con unas dimensiones en milímetros de 224 por 151 por 173. Todo esto con el soporte incluido, claro. Hacemos desaparecer esa bolsita de ahí y aquí tenemos un sensor de proximidad y un sensor de infrarrojos que nos ayudarán con la corrección trapezoidal y el enfoque automático de este proyector, lo que dispara esos rayos láser que hacen desaparecer cosas, amiguitos. Esta lente, que nos dará una resolución a 1080p nativo, 650 lúmenes ANSI, un contraste 20.000:1 y tiene una duración de 30.000 horas. Lo que sería una utilización de 8 horas al día durante 10 años. En la parte trasera tenemos un USB, un HDMI, un jack de 3,5, el puerto infrarrojos y el conector para la toma de corriente. Y esta tapita que tenemos por aquí es un compartimento que ahora desmontaremos para limpiar el proyector. Retiramos este corcho blanco para proteger el pie del proyector y este proyector tiene una movilidad de 360 grados. Puedes darle vueltas por completo para colocarlo enfocando al punto que más te convenga. Retiramos este plastiquito del pie y su base está engomada con una goma antideslizante y podemos ver el tornillo de 1/4 de pulgada para trípodes o soportes, el clásico tornillo universal. Ahí tenemos la placa de características con nombre y datos. El cerebro de este cacharrito está compuesto por una CPU Allwinner 713 de 4 núcleos, un procesador gráfico Mali G31, tiene 8 GB de almacenamiento interno, 1 GB de memoria RAM y todo esto está controlado por un sistema operativo Android 11. Los laterales, por donde se refrigerará nuestro amiguito, con una pegatina de cuidado, esto está muy caliente, amiguito, y aquí tenemos la caja con los accesorios, con un manual que nos vendrá en varios idiomas, entre ellos el español. Esto es una pequeña guía de cómo desmontar esa parte trasera para limpiar el proyector y ahora os explicaré algo bastante importante. El mando a distancia o control remoto del proyector es el mismo que el del MacCubic HI450, botón de encendido, LED luminoso de funcionamiento, micrófono, botón de mute, cruceta de selección, botón OK, botón retroceso, control por voz, botón ajustes, control de volumen, el ratón o puntero, el botón home y el control del enfoque. El mando para funcionar necesitará 2 pilas AAA, el cable de corriente, un cable sin misterio ninguno, es un cable. Y una característica muy interesante es que se pueda desmontar esta tapita de aquí para poder limpiar el proyector con el tiempo y el uso. Evidentemente las lentes se van a manchar ya que no va encapsulada. Tiene este foam de aquí que no hace de filtro ni nada, y una forma de limpiarlo es con el típico bastoncillo de algodón. Mi recomendación es que lo hagáis con bastoncillos de microfibra para que no queden esa típica fibra del algodón que os va a dar mucho que hacer. El grave consejo, espero que os sirva. Y esto es una pequeña comparación con ese HI 450, os dejo el enlace aquí arriba a la derecha por si queréis echarle un vistazo. Solo es una comparación de dimensiones, de peso y del tamaño de esa lente. Ahí podéis ver que hay una gran diferencia, y si acaso os apetece ver una comparación más técnica entre estos dos proyectores, dejad vuestro like ahí a piñón en este L18 y os invito a hacerlo en el HI 450 y en breves os traigo esa comparación.
Una de las diferencias es que este L18 es regulable y el HI 450 no, pero es que el HI 450 es de tiro corto y nos da unas pantallas enormes a menor distancia. Y ahora vamos a ver qué tal la proyección de este L18. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestro canal en WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie. Y si no sabes cómo, prueba a escanear con tu smartphone ese código QR. Esto que estáis viendo es el primer encendido y automáticamente él solito controla ese enfoque así como la corrección trapezoidal. Ahí lo tenéis, no he tenido que hacer absolutamente nada. Ahora lo que me está pidiendo es que empareje el control remoto con el proyector para ese control del puntero. Algo muy sencillo, únicamente nos acercamos al proyector, pulsamos las dos flechas laterales del mando y ya está. ¿Y qué es lo que podemos hacer después de esto? Pues seleccionar el idioma o... Lo siento, tenía que volver a hacerlo. Selección del idioma principal, nos conectamos a nuestra red Wi-Fi y ahí nos aparece el menú. Ahí podéis ver una pequeña comparación entre el HI 450 y este L18. Esto que estoy haciendo ahora es mediante el control manual llevar el enfoque al mínimo, y es que una vez que tú mueves el proyector, él solo vuelve a calibrarse y es muy preciso. Ahora mismo estáis viendo una pantalla de unas 150 pulgadas y el proyector se encuentra a 3,5 metros más o menos. Ahí lo muevo otra vez para mostraros esa calibración trapezoidal y el enfoque, y es que me parece una gran ventaja que tú no tengas que hacerlo manualmente. Vamos a ver ahora un poquito qué tenemos por aquí. Un menú principal con las aplicaciones como Netflix, YouTube, Disney, proyección, el administrador de archivos, este limpiador muy útil que también encontramos en el HI 450, el selector de fondos, donde podremos poner uno de los fondos predeterminados que nos incluye el proyector o uno que metamos nosotros mediante una memoria o descarguemos de internet. Configuraciones Bluetooth para conectar nuestros dispositivos y la conexión por Wi-Fi que nosotros ya estamos conectados. Tenemos una tienda de aplicaciones donde nos vienen algunas aplicaciones predeterminadas para que instalemos. Yo voy a instalar la aplicación de YouTube, el Google Chrome para navegar y el VLC. Tenemos algunas más, pero yo de momento no las necesito. En la parte inferior tenemos una barra de accesos directos para colocar las aplicaciones que más utilicemos. Ahora vamos a echar un vistacito a las configuraciones, configuración Wi-Fi para conectarnos a nuestra red Wi-Fi y el punto hotspot, que básicamente sirve para conectarnos al proyector con una banda de 2,4 GHz o una más rápida pero de menor alcance de 5 GHz. La configuración Bluetooth para conectar dispositivos Bluetooth. Yo he conectado un altavoz con el que ahora haremos las pruebas. La configuración de proyección con cosas muy interesantes, como por ejemplo la configuración de imagen. Tenemos varios modos que podemos cambiar entre el modo cine, el modo estándar, el modo vivid, el modo personalizado, donde jugaremos con esos parámetros, y tiene muchísimas configuraciones y algunas que me han gustado bastante. Ahí podemos ver cómo se nota mucho ese cambio entre el brillo, el contraste, el matiz, la saturación o la nitidez. Si sabéis combinar bien estos parámetros podéis conseguir ajustes muy buenos. Tenemos el modo de instalación, según esté colocado el proyector seleccionaremos un modo u otro, y por favor muy atentos a esto. Como podéis ver y escuchar, tiene 3 modos de energía: modo alto brillo, modo estándar y modo bajo consumo. También es cierto, y os digo, que en persona no es tan escandaloso como lo capta el micrófono de la cámara. Es cierto que suena bastante, no nos vamos a engañar, pero también os digo, prefiero que esté bien ventilado a que con el paso del tiempo y a corto plazo la lente acabe quemándose. Este modo de zoom digital, en el que podemos hacer la pantalla más pequeña, no más grande, porque viene al máximo por defecto. El control del enfoque, podemos activar ese enfoque automático o desactivarlo, ahí podéis verlo. El reconocimiento de pantalla, básicamente para las pantallas de proyección, lo detectará automáticamente y se calibrará él solo.
Luego tenemos el modo evitación de obstáculos, que elimina cosas del escenario escaneando la zona donde está proyectando y moviendo la pantalla automáticamente a un sitio donde no tengamos nada que nos estorbe. Evidentemente, si solo es una silla, quitadla de ahí a mano. Ahí habéis visto esas 3 demostraciones con esos 3 ángulos. Tenemos también la corrección trapezoidal de forma manual, que nosotros colocaremos a nuestro gusto, pero que el proyector hace muy bien el solo y no vais a tener que tocarlo como en otros modelos. La selección de idioma del teclado, configuración de aplicaciones básicamente para limpiar caché o desinstalar las que tenemos instaladas, la fecha y la hora, no tiene mucho misterio estas configuraciones. Básicamente esto de la entrada al iniciar es cuando encendamos el proyector, cómo queremos que se inicie, si en la pantalla del HDMI o el menú normal, sonido de los botones para que haga sonido cuando estamos tocando con el control, ajustes varios, entre ellos las cuentas añadidas al proyector. Y por último, en Acercaré tenemos las características del proyector, como la versión, el modelo, la versión de Android, la resolución nativa, la memoria RAM y lo que tenemos ocupado, el almacenamiento y el sistema de actualizaciones en actualización local para actualizar mediante el pendrive y actualización en línea que venía actualizado. Ahora vamos con algunos de los modos de proyección, en este caso tenemos el Miracast, el Android Wi-Fi o para conectar el iPhone. En mi caso y en lo personal creo que este modo solo sirve para compartir cosas muy puntuales, como algún vídeo, álbumes fotográficos que tenemos en el teléfono y cosas, como digo, bastante puntuales, porque para reproducir otro tipo de contenido, bien de YouTube o bien películas, es mejor utilizar las aplicaciones nativas que ya vienen en el proyector o directamente conectarle un cable HDMI al dispositivo reproductor, ya que vamos a tener mucha mejor calidad. Ahí estáis viendo un pequeño vídeo que hice con el teléfono para una publicación de este kit C2X de Beta FPV. Ese zoom, la calidad de proyección, la verdad es que es muy buena, podéis verlo, y estamos hablando de que estoy grabando sobre una proyección. Con esto me refiero a que no se aprecia la calidad que puede tener en persona. Ahí se puede ver algunas fotografías de ese estabilizador, una fotografía aérea de este dron. Por cierto, mirad la calidad de proyección, es muy buena, la verdad. Luego tenemos el modo reproducción desde la memoria interna que tiene el proyector. No creo que merezca la pena, ya que es muy poco, y mediante una memoria externa, un disco duro o un pendrive. Ahí podéis ver algunas de las miniaturas utilizadas en antiguos vídeos, y en este caso, por ejemplo, sí creo que merezca la pena meter en ese pendrive o en esa memoria y utilizar mediante el USB, ya que funciona genial. Mirad cómo derrocha potencia. Luego el modo HDMI para conectar un Chromecast, un Fire Stick, un PC de la NASA o cualquier cosa que se conecte por HDMI. Ahora vamos a probar la aplicación de YouTube y a poner a prueba el sistema de sonido. Vamos a hacer algunas comparaciones a ver qué tal. Comenzamos con los altavoces integrados. Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un cacharrito que os va a proporcionar energía casi infinita a vuestros otros cacharritos. Y es que, si sois de los míos, necesitáis una toma de corriente casi a cualquier sitio al que vais. Y ya os digo yo que esta pequeña estación eléctrica tiene esas tomas. Voy a ponerla a prueba, a ver hasta dónde puedo llegar con ella, pero ya os digo yo que se puede utilizar hasta como sistema de alimentación ininterrumpida. ¿Queréis saber cómo hacerlo? Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un cacharrito con el que, si estáis pensando iniciaros en el mundo del FPV, esta podría ser la mejor opción. Y es que estamos hablando del kit C2X de Beta FPV, un kit muy completo y perfecto para iniciación, que nos incluye desde el mando o la radio hasta las gafas FPV. Pero tranquilos, porque no es lo único que podéis hacer. Podéis conectar su mando al PC y empezar a hacer unas prácticas para... Acabáis de escuchar una pequeña comparación entre el sistema de sonido integrado y ese altavoz externo, que sí que se nota mucha diferencia entre uno y otro, pero hay que tener en cuenta que ese altavoz Tronsmart vale casi lo mismo que el proyector, y el sistema integrado no está nada mal para el precio tan acotado que tiene este proyector. Este vídeo también que se está ejecutando tiene una calidad 4K, aunque el proyector es 1080p nativo, tiene la capacidad de reproducir vídeos hasta en 4K. Aquí podemos ver ese contraste entre claros y oscuros que se ve genial. Antes de ver algunas funciones más de este proyector, voy a dejaros con algunas muestras para que saquéis vuestras propias conclusiones. Y es que por el precio que tiene, que más o menos con el código de descuento se puede conseguir por unos 90 euros, creo que este proyector está
genial. Otra de las funciones de las que dispone este proyector es la de navegar por internet, y es que puedes ir a cualquier página, así como a la propia página web de la marca, para ver su catálogo o comprar alguno de sus productos. Con ese código de descuento de ahí podéis conseguir un 10% de descuento en toda su tienda. Ahí tenemos modelos como ese HI 450 que vimos anteriormente por el canal, este L18 u otros modelos que veremos más adelante o hemos visto, como el HI 320 Mini. Otra función de la que dispone: ¿qué tiempo hará mañana en Madrid? El martes en Madrid va a llover. Se prevé una temperatura máxima de 11 y una mínima de 3. HI 450 proyector Full HD. Es efectivamente la del control por voz. Y poco más puedo deciros, que si estáis interesados en hacer una comparación entre ese HI 450 y este L18, me lo dejéis en comentarios y no olvidéis dejar vuestros likes para yo saber que realmente estáis interesados. Si hay alguna prueba más que queráis que le hagamos a estos cacharritos, dejádmelo también en comentarios. En el futuro intentaré hacerme con un medidor de luminosidad, pero es que los buenos no suelen ser muy baratos. ¿Qué opináis vosotros de este MacCubic L18? ¿Os ha gustado? ¿Hay algún modelo en especial que me recomendéis? A mí por este precio me parece una pasada. Si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita para más vídeos como este, y mientras tanto os dejo esta lista de reproducción con más vídeos de proyectores y no olvidéis portaros bien, que ya me porto yo mal.